Hola, ¿cómo están? En este video vamos a resolver este pequeño problema donde dice calcule el campo eléctrico y potencial eléctrico de una varilla infinitamente larga, con densidad de carga lambda en un punto P a una distancia X de la varilla. Aquí está el dibujo mostrado. Bueno, recuerden que la metodología que hemos estado utilizando es identifica, planea, ejecuta y evalúa. Voy a empezar por la identificación. ¿Qué necesito identificar? ¿Cuáles son mis datos? Bueno, primero que nada, la carga no es una carga puntual. Eso es muy importante. Si no es una carga puntual, entonces no puedo utilizar la expresión del cálculo del campo eléctrico para cargas puntuales. E es igual a KQ sobre R cuadrada. Esta es nada más la magnitud. Esto es para puntuales, cargas puntuales. ¿Recuerdan? Muy bien. Entonces, en este caso no puedo utilizarlo, al menos no directamente. ¿Qué es si no es una carga puntual? Es una distribución continua de carga. Continua. Más precisamente, es una distribución lineal. ¿Qué es una distribución lineal de carga? Bueno, recuerden que es una carga distribuida a lo largo de una línea. Para ello, necesitamos recordar la definición de la densidad lineal de carga, que es la carga total entre la longitud total. ¿De acuerdo? Bien, eso es un punto importante. ¿Qué otra cosa conozco? Pues conozco todas las distancias, conozco la geometría, etc. ¿Y cuál es mi incógnita? Tengo dos incógnitas, el campo y el potencial. En este caso específico, voy a encontrar primero el campo y después el potencial eléctrico. ¿De acuerdo? El voltaje. Muy bien, eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a planear esta solución? Bien, vamos a ejecutar nada más la solución del campo eléctrico y después calculo el potencial de otra manera. Bien, para el campo eléctrico lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero que nada, en cualquier dibujo, en cualquier problema de física es recomendable empezar con un buen dibujo. Un buen dibujo del problema a resolver. En este caso, en el dibujo que quiero ver claramente la distribución continua. La distribución de carga. Quiero ver también el punto donde quiero calcular el campo. Donde estoy calculando el campo. En este caso, el dibujo que tengo aquí mostrado me sirve mucho. Entonces lo voy a utilizar. Ya que tengo el dibujo, ¿qué más voy a hacer? Aquí viene la metodología para calcular campos eléctricos de distribuciones continuas. Mi siguiente paso es dividir mi objeto, dividir la distribución continua, la distribución de carga, en pequeños pedacitos de carga. ¿Qué tan pequeños? Diferencialmente pequeños, dq. ¿Ok? Todo el objeto lo voy a dividir. ¿De acuerdo? Sale, ya lo dividí. ¿Y ahora qué? Siguiente paso. Una vez que haya hecho eso, lo siguiente que debo hacer es seleccionar uno de ellos. Un elemento diferencial de carga. ¿Cuál? Bueno, aquí le voy a poner algo muy importante. Uno que esté en una posición genérica, no específica. No quiero confundir cantidades que son variables como constantes. Ya seleccioné un dq. Y una vez que lo haya seleccionado, debo de indicar su geometría. ¿Qué geometría? ¿Dónde está colocado? Los ángulos, si es que hay ángulos, y la distancia al punto P de ese elemento seleccionado. Paso número 4. Una vez que haya seleccionado un dq, es calcular el campo eléctrico de ese dq, que va a ser un pedacito total del campo, como si fuera puntual. Es decir, solamente para ese pedacito sí voy a poder utilizar la expresión que tengo aquí arriba. Solamente para ese pedacito sí voy a poder utilizar esta expresión. ¿De acuerdo? Una vez que haya calculado el D, lo que tengo que hacer es calcular componentes del campo. Porque recuerden que el campo es una cantidad vectorial. Y si después la voy a querer sumar, necesito calcular componentes del campo, de ese elemento diferencial. ¿De acuerdo? Siguiente paso va a ser sumar o integrar cada componente. Y de esa manera obtendré las componentes finales de mi campo eléctrico. ¿De acuerdo? Bueno, voy a empezar. Empezamos. Dibujo. Aquí está ya mi dibujo. Te lo voy a llevar allá abajo para tener una referencia un poquito más clara y más cercana. Aquí está mi dibujo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya tengo mi dibujo bien indicadito. Incluso ya me ayudaron a seleccionar el elemento diferencial de carga, pero supongamos que no me lo han hecho.
Entonces yo tengo que tomar este elemento y dividirlo en pequeños pedacitos, tan chiquitos como DQ, que sean aproximadamente puntuales. Muchos de ellos, muchos. Toda la varilla la tengo que dividir, toda la varilla. Esta varilla es infinita. Entonces toda la varilla la tengo que dividir. Ya está dividida. ¿De acuerdo? Y ahora, ya lo dividí. ¿Qué más quieres que haga? Dices acá que quieres seleccionar un DQ genérico. El único que no me conviene utilizar es el que está justamente aquí, a lo largo o en línea, alineado con el punto P. Porque si yo selecciono eso, voy a pensar que la distancia entre el elemento diferencial de carga y el punto P siempre es X, y eso es falso. Entonces, ese precisamente es el que no me conviene elegir. ¿Cuál sí me conviene elegir? Uno cualquiera, por ejemplo, el que está aquí indicado. ¿A qué altura está hecho este corte? Está hecho a una altura de 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4, 1 metro. La verdad es que no está hecho a ninguna altura, el corte no está hecho a ninguna altura específica. Está hecho el corte a una altura genérica Y. Eso es muy importante. No es una cantidad constante, es genérica y variable, ¿de acuerdo? Ya lo seleccioné. Y quiero indicar toda su geometría. Entre ellos, ¿a qué altura está hecho el corte? ¿Qué tamaño tiene? Pues como está a lo largo del eje Y, voy a decir que tiene tamaño diferencial de Y. ¿Cuánta carga almacena? Pues un pedazo de la carga total que estoy llamando DQ. ¿De acuerdo? Necesito también indicar la distancia desde el centro de la varilla hasta el punto P. Esa distancia es X. Y fíjense cómo aquí se forma, entre el elemento diferencial de carga y el punto P se forma un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es justamente la distancia entre el elemento diferencial de carga y el punto P. Esa distancia la puedo calcular fácilmente con el teorema de Pitágoras de esta forma. Ya voy en este paso. Seleccioné un DQ e indiqué toda su geometría. Seguimos. Calcule su campo como si fuera puntual. Ok. Si su campo es puntual, entonces sí puedo utilizar esta expresión para calcular campos puntuales. Recuerden que esta solamente es la magnitud. Entonces, como estoy calculando la contribución al campo total de un solo pedacito, también estoy calculando un diferencial de campo. La constante es la misma. La carga, ¿quién es la carga que está produciendo este campo? Pues este pedacito de carga azul. ¿Cuánta carga tiene? DQ. Su distancia de separación al punto P, ¿cuánto vale? Pues ya acabo de encontrar que vale raíz de X cuadrada más Y cuadrada, todo al cuadrado. Esta es la magnitud del campo. Le voy a apuntar como ecuación número 1. ¿De acuerdo? Ya voy acá. Ya calculé el campo como si fuera puntual. Ahora necesito calcular sus componentes. ¿Ok? Este campo va a tener una componente X y una componente Y. ¿Cómo las calculo? Bueno, pues voy a necesitar una referencia geométrica. Aquí se observa ya el campo producido por este elemento diferencial. ¿Por qué va en esta dirección? Bueno, recordemos la ley de Coulomb. El campo eléctrico está dirigido a lo largo de la línea que une a la carga con el punto donde estoy calculando el campo, y si es positiva, la carga va hacia afuera de la carga positiva. Entonces, este es el campo eléctrico producido por ese elemento diferencial. Si quiero calcular componentes, necesito una referencia angular. Digamos este ángulo alfa. Este ángulo alfa, por geometría, puedo identificar que es el mismo que este, porque son opuestos por el vértice. Ahora observen, esta línea azul, que es el campo eléctrico producido por el elemento diferencial, tiene una componente X y una componente Y. Y se forma un triángulo rectángulo. Con este triángulo rectángulo puedo calcular la componente X. Bueno, la componente X será la magnitud, que es la magnitud del campo, coseno del ángulo. ¿Por qué coseno? Porque es el cateto adyacente del triángulo. Entonces será la magnitud coseno del ángulo alfa. Y la componente Y será la magnitud seno del ángulo. ¿Por qué seno del ángulo? Porque es el cateto opuesto de este triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Ahora, este seno y coseno del ángulo los puedo escribir en términos de X y Y. ¿Cómo? Pues del triángulo azul. Observen que del triángulo azul puedo calcular que el seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa, Y entre la raíz de X cuadrada más Y cuadrada. Y que el coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa, X entre la raíz de X cuadrada más Y cuadrada. Ya tengo estas expresiones. Entonces, anoto completamente esto. ¿Quién es de E? Pues lo acabo de obtener de la expresión número 1. Es K de Q entre raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada al cuadrado. Se elimina la raíz y me queda simplemente X cuadrada más Y cuadrada. Por el coseno, pero el coseno dijimos que era X entre X cuadrada más Y cuadrada. ¿De acuerdo? Ahora, todavía me falta decir quién es de Q. ¿Quién es de Q? Bueno, me voy a mi definición. Recuerden que esta definición para distribuciones continuas, si yo de aquí cambio Q, paso L multiplicando, me dicen que la carga total en una distribución continua depende de la densidad y de la longitud del extremo.
Si yo me pregunto, ¿cuánta carga hay en este elemento diferencial? Bueno, pues será la densidad de carga por la longitud del elemento. Y la longitud del elemento, pues vale de Y. Entonces, la dq de ahí vale lambda por dy. ¿De acuerdo? Bien, lo anoto acá abajo. Entonces, esta dq vale lambda por dy. Entonces, esto me cae. K, lambda por dy, por x, ¿entre quién? Observen que acá tengo, perdón, aquí se me olvidó la raíz. Observen que aquí tengo x cuadrada más y cuadrada que salió de la magnitud del campo eléctrico y la raíz de x cuadrada más y cuadrada que salió del coseno del ángulo. Entonces, aquí tengo la potencia 1 y acá tengo la potencia 1 medio. Si sumo 1 más 1 medio me da 3 medios. Entonces me queda x cuadrada más y cuadrada todo a la 3 medios. ¿De acuerdo? Es decir, ya acomodando esto, me va a quedar k lambda x de y sobre x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien, sigo. Ahora hago lo mismo para esta componente. Esta componente me va a dar la magnitud, nuevamente, que es k de q, sobre x cuadrada más y cuadrada, porque el cuadrado de ahí elimina la raíz, por el seno. ¿Pero quién es el seno? Aquí puedo observar que el seno es y sobre la raíz. Y sobre la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Nuevamente sustituyo dq igual a lambda de y multiplico la potencia a la 1 medio por la potencia 1, sumo 1 más 1 medio, y esto me va a quedar entonces k lambda y de y entre x cuadrada más y cuadrada. Todo a la 3 medios. Ya tengo las dos componentes del campo. ¿En qué voy? Ya tengo las componentes. Ahora me dices que quieres que integrar cada componente. Muy bien. Ahora bien, el siguiente paso me dice que calcule, integre cada componente. Es decir, la componente x total será la suma de todas las componentes x. Dicho de otra manera, lo que tengo que hacer es contabilizar la componente x de esta rebanada, sumarle a la componente x de la rebanada que sigue, sumarle a la componente x de la rebanada que sigue y así para todas las rebanadas. Es decir, sumar, pero una suma de diferenciales, recordemos que se convierte en una integral. Entonces me va a quedar la integral de dx, pero ¿quién es dx? Es esta expresión que tengo acá. Lo sustituyo. K lambda x de y sobre x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios. ¿De dónde a dónde? Ah, bueno, pues tengo que sumar todas las contribuciones desde el valor de y que me lleve al extremo inferior de la varilla hasta el valor de y que me lleve al extremo superior de la varilla. Como mi varilla va de menos infinito a infinito, pues mi integral va de menos infinito a infinito también. Entonces, ya sacando las constantes, me va a quedar k lambda, saco x como constante. ¿Por qué x es una constante? Muy fácil, porque x es la distancia de la carga de la varilla al punto P, y esa x no cambia dependiendo de qué elemento diferencial tome, esa x sigue siendo la misma, por lo tanto es constante. Entonces me da la integral de menos infinito a infinito de dy entre x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios. Listo. Ahora la componente y, lo mismo. La componente y será la suma de las componentes y esto es la integral de las diferenciales de componente y esta es la integral, la función que tengo que integrar. La integral, nuevamente por la misma razón de menos infinito a infinito, de k lambda y de y sobre x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios. Ahora, yo voy a decir algo importante acá. Yo digo que esto da cero. Ustedes lo pueden comprobar metiendo esta integral a un integrador y verificando que da cero. Yo lo voy a argumentar por argumentos geométricos. Observen, este elemento azulito que tomé acá tiene una contraparte que es el mismo elemento del mismo tamaño, pero completamente opuesto, que está cortado a una distancia y, pero por debajo del eje de referencia. Este elemento tiene la misma carga que este, el mismo tamaño y está separado a la misma distancia del punto P. Su campo va dirigido a lo largo de la línea que une el punto P con la carga y sale del campo hacia afuera de la carga eléctrica. Esta flecha azul y esta flecha azul tienen el mismo tamaño, porque tienen la misma distancia y la misma longitud, la misma densidad de carga. Por lo tanto, su componente X será la misma, pero su componente Y también será la misma, pero de signo contrario. Cuando sume esta con esta, se van a cancelar. Y el mismo argumento puedo tomar para el elemento que sigue, que es el verdecito, también se va a eliminar su componente Y, y para el rojito también se va a eliminar su componente Y. Cada elemento diferencial que yo tome por debajo de la línea, por arriba de la línea de referencia, tiene una contraparte que va a eliminar su componente Y, excepto uno, el que está justamente paralelo a la línea X.
Pero no importa porque esa componente, ese elemento diferencial solamente produce una componente X, no produce componente Y. Entonces las componentes Y se van a anular. Como dije, ustedes lo pueden comprobar resolviendo la integral y viendo qué da. Muy bien. Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es resolver esta integral. Me voy a utilizar en este momento la herramienta de matemática para resolver la integral. Aquí ya me adelanté, ya tengo el resultado. Observen que ya metí la integral que quiero resolver, que es esta que está aquí. La integral de 1 entre x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios respecto a y desde menos infinito a infinito. Y matemática me escribe esto de manera un poco rara, pero no pasa nada. Yo lo voy a simplificar. ¿Qué significa esta expresión que me da matemática? Pues significa lo siguiente. Esto me da 2 veces la raíz de 1 entre x cuadrada sobre la raíz de x cuadrada, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es esto? Bueno, me queda 2 veces esta raíz, me va a quedar raíz de 1 entre raíz de x cuadrada, es decir, 1 sobre x. Y aquí me queda simplemente x. Al hacer medios por medios y extremos por extremos, me va a quedar que esto es 2 entre x cuadrada. ¿De acuerdo? Sale, ese es mi resultado. Bueno, pues lo copio y me lo llevo ya a OneNote. Acá ya tengo mi apunte y entonces anoto ese resultado que me dio k lambda x por 2 entre x cuadrada. Ahora observen que con este se cancela y el resultado va a ser simplemente 2 veces k lambda sobre x. En dirección y. ¿Por qué? Porque fue la única componente que sobrevivió, ¿de acuerdo? La componente y se anuló. Muy bien, ya tengo entonces el campo eléctrico. Ya voy acá, ya hice el campo eléctrico. Ahora quiero calcular el potencial eléctrico. ¿Cómo voy a hacer para calcular el potencial eléctrico? Bueno, pues muy fácil. Recordemos que la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, entre B y A, pues se calcula como menos la integral del campo eléctrico diferencial de A, de longitud, desde el punto A hasta el punto B. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo ya tengo el campo eléctrico, entonces voy a poder hacer la integral más o menos fácil. Para esto, voy a llevarme este dibujo nuevamente para abajo para poder tener una referencia clara y cercana. Entonces me llevo el dibujo para acá, lo pego acá y ahora sí. ¿Qué integral es la que quiero resolver? Bueno, lo que yo quiero calcular es cuánto me da la integral o cuánto, de alguna manera, cuánto trabajo realiza una partícula que se mueve desde un punto A, separado, digamos, una distancia que voy a llamar R subíndice A, hasta llegar a un punto B, separado una distancia R subíndice B, en presencia de este campo eléctrico. Bueno, yo acabo de encontrar algo importante, que el campo eléctrico solo tiene componente X, es decir, el campo eléctrico está dirigido en esta dirección. Ahora bien, para poder hacer esta integral, necesito seleccionar de qué manera me voy a ir de A a B. Como la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa, yo puedo elegir esa forma y es independiente, el trabajo es independiente de la trayectoria. Entonces, mi consejo es elegir la más sencilla. Y para irme de A a B, lo voy a hacer a lo largo de la misma línea de campo, de tal manera que la trayectoria S y el campo sean paralelos. Como entonces la trayectoria también está a lo largo del eje X, voy a poder escribir ds como dx y a lo largo de esa dirección. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hago esta integral. Delta de B, que es B de B menos B de A, será la integral menos la integral del campo. ¿Pero quién es el campo? Lo acabo de calcular acá. Es 2K lambda sobre XY punto ds, pero ds es dx por y. ¿De dónde a dónde? Ahora ya me doy cuenta que la variable de integración es x. Desde una x o una separación RA hasta una separación RB. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, pregunta, ¿quién es I.I? Pues es fácilmente comprobable que eso da 1. ¿Cómo lo sé? Porque yo sé que cualquier producto punto se puede calcular como la magnitud del primero, la magnitud del segundo, coseno del ángulo entre los dos. El ángulo entre un vector y sí mismo es 0. Y la magnitud de cualquier vector unitario es 1. Coseno 1 por 1 por coseno de 0 da 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces esta integral se transforma en menos la integral desde RA hasta RB de 2K lambda sobre x de x simplemente. Ya no es una integral vectorial, ya es una integral escalar. Saco constantes, ¿de acuerdo? Bien, saco constantes para resolver la integral. Esto me da menos 2K lambda, que es la única constante, la integral de dx sobre x, evaluado desde R hasta RB. ¿Pero cuánto es la integral de 1 sobre x? Pues es muy fácil. Esa integral me da logaritmo natural. Entonces esto me va a quedar menos 2K lambda logaritmo natural de x evaluado desde R hasta RB. ¿De acuerdo? Hago mi evaluación y entonces la diferencia de potencial me va a quedar menos 2K lambda límite superior
logaritmo de RB, menos la misma función evaluada en el límite inferior. Con esta menos me va a dar más 2K lambda. 2K lambda logaritmo de RB. ¿Ok? Factorizo entonces el 2K lambda y esto me va a quedar 2K lambda por logaritmo de RA menos logaritmo de RB. Ahora, por propiedades de logaritmo, sabemos que la resta de un logaritmo se puede escribir como logaritmo del cociente. Entonces, esto será logaritmo de RA sobre RB. ¿De acuerdo? Y esta es entonces la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A. Ya terminé. ¿Cómo ven? Bueno, pues espero que les haya quedado muy claro. Cualquier dudita, ahí me la ponen en los comentarios. Nos vemos.